Un saludo fraterno a todos mis hermanos en la República Oriental del Uruguay y más allá aún. Bienvenidos a este tiempo de reflexión. Les ruego que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en este momento, haciendo referencia a la resurrección de Jesucristo, que también hoy, entre las muchas doctrinas que están siendo cuestionadas, se encuentra esta. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en su primera carta, capítulo 15 y versículo 12. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos predicando una mentira por más de 2000 años. Y la Biblia es un testigo falso de Dios. A través de la historia, el pueblo de Israel, Dios ha levantado profetas que interpretaron lo que Dios estaba haciendo en la historia. Pero ahora está escrito en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 1, dice así: en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, y nos detenemos allí en la lectura de la palabra de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, según la Biblia, murió en una cruz y fue sepultado en una tumba. Si no resucitó, como afirma la Biblia que lo hizo, y nosotros los cristianos los creemos, la historia de la resurrección es un callejón sin salida, y resulta que Dios en el cual creemos no está vivo y por consiguiente no es el Dios de los vivos, como dijo Jesús que era. En Marcos capítulo 12, versículo 27 dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La muerte entonces es más poderosa que Dios, en el cual más de 3.000 millones de personas estamos creyendo. Así tampoco nuestra esperanza no tiene sentido, no tiene objeto alguno, no tiene valor alguno. No podemos aceptar la historia de la redención sin la consumación final, porque si no, toda la expectativa de vida y vida eterna que tenemos sería como una sinfonía inconclusa. No tiene sentido, vuelvo a repetirlo. El Señor Jesús prometió regresar a buscar a los suyos, muertos y vivos. Si Él no resucitó, ¿cómo va a volver? Ahora bien, la confesión de los primeros cristianos era y es: si con tu boca reconoces a Jesús como tu Señor
y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 19. Las grandes verdades que declararon y predicaron enfáticamente los apóstoles fueron que Cristo había resucitado de entre los muertos y que solamente por arrepentimiento y fe podríamos salvarnos. Solamente por arrepentimiento del pecado y fe podríamos salvarnos. De lo contrario, todos los seres humanos estamos perdidos. Y ellos, los discípulos de Jesús, lo predicaron bajo condiciones espantosas. Intereses y pasiones de los gobernantes y grandes del mundo de entonces estaban contra ellos. Las leyes contra sus enseñanzas. La moda y la religión contra la nueva vida que se producía por fe. ¿O tuvieron como resultado acaso alguna recompensa? No. ¿O tuvieron desprecio, oposición, ultraje, persecución, castigos, tormento, prisión y muerte? La pregunta es si alguien sufriría tanto por una mentira. Tenían todos los motivos para renunciar, sin embargo ellos siguieron. Eran los hombres y mujeres como nosotros, afectados por las mismas pasiones, los mismos gozos y las mismas contrariedades. Y animados, sí, por esperanza, agitados por los mismos temores, teniendo miedo, sufriendo, pero no renunciaron. Todo por una mentira. Todo por sostener algo que tantos creían en ese momento. Casi la mitad del Imperio Romano estaba creyendo que Jesús había muerto y resucitado. ¿Sufrirían así por una mentira? La Biblia nos enseña que todos hemos de morir y después de esto el juicio de Dios. Pero Jesús dijo esto: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25. Por otra parte, el apóstol Pablo en Romanos 8, 33 y 34 dice las siguientes palabras: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Todavía más, es el que resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Si no resucitó, ¿cómo puede estar a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Si no resucitó, ¿cómo podemos hablar de futuro? La historia cristiana no tiene sentido, no tiene meta, no tiene propósito, y millones hemos estado creyendo y viviendo una mentira durante más de 2000 años. Pero 2000 años de historia nos demuestran que todos los días está ocurriendo el milagro de la resurrección. Cuando millones de personas que según la Biblia están muertos en delitos y pecados, tienen un encuentro con Jesucristo, se arrepienten de sus pecados, reciben y creen por fe que Él murió en la cruz, cargando nuestra culpa y nuestra condenación, y que resucitó de entre los muertos al tercer día, ascendió a los cielos y de allí regresará para buscar a su iglesia. Son millones que cada día vuelven a la vida. Son millones que cada día tienen un nuevo nacimiento. Son millones que están dando testimonio por fe de que Cristo resucitó de los muertos y lo demuestran a través de las obras de su vida. Entonces, ante estas evidencias,
nosotros te invitamos a que vengas al encuentro de Jesucristo, a que le aceptes, le recibas como Salvador de tu vida y le aceptes como Señor. Y que tengas la experiencia que nosotros tenemos de vivir una calidad de vida diferente que Dios nos ha provisto a través del sacrificio, la muerte en la cruz de Cristo y su resurrección victoriosa sobre la muerte y el pecado. Nosotros disfrutamos de esa vida que Él ganó para nosotros. Que Dios te bendiga y te ayude a encontrar esta nueva vida en Cristo. Amén.